Hola, mis queridos y apreciados amigos y hermanas. Les saluda su predicadora y evangelista Celia Scott. En esta oportunidad vamos a analizar lo que está en Segunda de Samuel. Vamos a analizar lo que está en Segunda de Samuel, capítulo 6. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dios bendiga su santa palabra. Y dice el relato bíblico. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Bala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Entonces, mis queridos hermanos, de acuerdo a los versículos 1 y 2, ya tenemos la base de lo que vamos a analizar en esta ocasión. Ya nos dice que David va a trasladar el arca de Dios. Y la Biblia hace clara en decir que este arca de Dios, el nombre de Dios estaba invocado sobre él. Y sigue diciendo la palabra de Dios, el versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Entonces el versículo 13 nos dice que ya pusieron el arca de Dios sobre el carro nuevo y estas personas llevaban el carro, lo pusieron sobre el carro nuevo. Y dice el versículo 4. Y cuando lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y símbolos. Queridos hermanos, cuando uno está en la presencia de Dios, uno alaba a Dios y se regocija, porque hermanos, es una bendición que no hay palabras humanas para describirlo, estar en la presencia de Dios. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, debemos alabar y gozarnos en el Señor, gozarnos, hermanos, de la felicidad, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté pasando en nuestro tiempo. Es una verdadera felicidad gozarnos en la presencia de Dios, cantar y alabar a Dios por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ellos danzaban con brinco, con salterío, porque Dios estaba en medio de ellos. Y sigue diciendo la palabra de Dios en versículo 6. Cuando llegaron a la casa, a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Entonces, aquí dice que los bueyes tropezaban y Usa los sostuvo con su mano. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en respecto a esto. Vamos a ir a Números capítulo 4 y vamos a leer el versículo 15. Mire lo que dice. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que muera. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Entonces estaba estipulado en la Biblia que solo las personas designadas para llevar al arca podían tocarlo. Nadie más podía tocarlo. Dios dijo eso fue el mandato que Dios le dio a Moisés. Solo esas personas podían tocar el arca. Pero aquí vemos que dice la palabra de Dios que como vio Usa, que oiga esto, hermano, que los bueyes tropezaban, Usa extendió su mano para agarrarlo. Vamos a ver la consecuencia de esto. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y el furor de Jehová se encendió
contra Usa y los hirió ahí. Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Queridos hermanos, aquí está hablando la palabra de Dios. Hay una palabra clave en este versículo. Por su temeridad. Porque él tuvo miedo. Oiga, la palabra de Dios dice, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad. Queridos hermanos, nosotros los que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios no podemos andar en temeridades, no podemos andar en temores. Él vio que los bueyes tropezaban y que parecía que el arca iba a caer. Entonces él extendió su mano para agarrar el arca para que no se caiga. Cuando Dios había dicho, usted no lo puede tocar. Solo los que yo ungí, solo los que yo escogí para este trabajo pueden tocarlo. Pero él tuvo miedo que se cayera el arca. Mis queridos hermanos, amigas, nosotras no tenemos que tener miedo. Lo que Dios te ha prometido, Él lo va a hacer. Dios no necesitaba ayuda para que esa arca no se cayera. Esa era el arca de Dios, donde la presencia de Dios estaba ahí. Él no necesitaba la ayuda de Usa para que esta cosa no se cayera, para que el arca no cayera. El Dios que creó el cielo y la tierra, Él es el que iba ahí adentro. ¿Qué es lo que quiere decir? Usa no tenía que mirar eso. Él tenía que entender que nuestro Dios es el único Dios todopoderoso, creador del cielo y el mar y todo lo que en ella hay. Él no necesita ayuda para nada. Asimismo en nosotros, en la vida nuestra, Dios no necesita ayuda para llevar a cabo lo que nos ha prometido. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con la esposa de Adán? ¿Qué fue lo que pasó con Sara? Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo. Pero Sara estaba mirando su situación. Sara estaba mirando que es una mujer estéril y aparte de estéril está bien vieja. Y estaba mirando la situación de Abraham. Que Abraham es un hombre muy mayor, un hombre muy viejo. Ella estaba mirando la situación que era completamente imposible que se llevara a cabo lo que Dios prometió. Queridos hermanos, lo que Dios te prometió no va a tener sentido. No se va a ver cómo lo puede lograr Dios. Por eso la palabra de fe. Cuando Dios te promete algo, va a parecer completamente imposible. Va a parecer que no se puede hacer. Pero si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Ese sueño que puso en tu corazón, esa promesa que te hizo en su palabra, no importa lo que está pasando en el mundo ahora. Estamos viviendo en tiempos proféticos, pero si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir, sea lo que sea que está pasando alrededor del mundo, porque Él cumple cada una de sus promesas, las cumple todas, y Él no necesita ayuda para llevarlo a cabo. Él no necesita que lo ayudemos. ¿Se acuerdan de Jacob? Dios había ya dicho que Jacob iba a recibir la primogenitura, pero la mamá de Jacob pensó que tenía que ayudar a Dios. Entonces engañaron al papá de Jacob para que él lo recibiera. ¿Y qué pasó? Ella sufrió, nunca más volvió a ver a su hijo. Y él tuvo que salir corriendo porque su hermano lo va a matar porque le robó al hermano la primogenitura. Dios no necesitaba ayuda para llevar a cabo su promesa que le hizo a ellos. Tampoco Dios necesita ayuda ahora para llevar a cabo las promesas que nos ha hecho a nosotros. Lo que Él necesita es que confiemos en Él. Lo que Él necesita es que no caigamos en la tentación de no confiar como cayó Sara, como cayó la mamá de Jacob. Él necesita personas que confíen en Él, aunque lo que Él te prometió parece que no hay manera que eso se cumpla. Vea, confía en Dios porque Él fue el que te lo prometió y Él no necesita ayuda. Usa por querer ayudar a Dios cuando vio que los bueyes tropezaran. Vea lo que le pasó a Usa. Él murió, mis queridos hermanos. Él murió por haber tenido miedo y no confiar en Dios.
Y Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Tengamos mucho cuidado y confiemos en cada una de las promesas de Dios. No importa lo que esté pasando en tu vida, no importa lo que esté pasando alrededor del mundo. Si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado aquel lugar, Pérez Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. Mis queridos hermanos, David cayó en la tentación de estar cuestionando a Dios. ¿Cómo Dios va a llevar el arca ahora? ¿Cómo Dios va a llevar el arca? ¿Cómo voy a llevar yo el arca a mi casa? Ahora está cuestionando. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Muchas veces nosotros cuestionamos, pero ¿cómo Dios va a hacer eso? Si no hay manera que yo pueda hacer esto o aquello. No caigamos en la tentación de cuestionar a Dios. Él lo va a hacer. ¿Y qué es lo que hizo Dios cuando David empezó a cuestionar a Dios y tuvo miedo y fue a dejarlo a la casa de esta gente, que el arca no tiene que estar ahí? Para mostrarle a David quién es Dios. Dios bendijo la casa de estas personas. Estuvo ahí 3 meses y estas personas disfrutaron de enormes bendiciones. Porque donde está la presencia de Jehová, nosotros seremos bendecidos. Si el Espíritu Santo vive en ti, vas a ser una persona bendecida, bendecida espiritualmente. Y vas a hacer muchas cosas grandes. Entonces ahí está. Donde está la presencia de Dios, seremos bendecidos. Mire, nosotros no entendemos cómo Dios va a hacer la cosa y no tenemos que entender. Uno de los dones de tener el Espíritu Santo es la paciencia. Y el cristiano debe tener paciencia si es que tiene el Espíritu de Dios. Dios en su tiempo hará lo que Él dice. Vayamos para el Evangelio de Juan. Vamos para el Evangelio de Juan y leamos Juan 11. Vamos a leer Juan 11 de los versículos 1 y 6. Repasemos esto rápidamente para que veamos esto mismo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, a la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con el perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. El que amas es alguien que Dios ama. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Repetí eso. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. Por eso recalqué que él amaba a Marta, a María y a Lázaro. Pero cuando le dijeron que él estaba muerto, no se fue en carreras, sino que se quedó donde él estaba. No sabemos dónde estaba Jesús, pero sabemos que estaba cerca de Jerusalén. Llegó la noticia de la muerte de Lázaro y él no llegó, mis queridos hermanos. Las hermanas de Lázaro no entendían porque ese no era el carácter de Jesús. Si él está ahí atendiendo a personas que no conocía, si Jesús estaba ahí sanando gente que ni conocía, ¿por qué no ha venido a ayudar a su amigo Lázaro? Muchas veces nosotros nos cuestionamos tanto. Dios nos ama, pero tenemos problemas. ¿Por qué Dios no viene? ¿Por qué se está demorando? Entonces finalmente llegó Jesús.
Mire, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella y sus hermanas tenían fe. Muchas veces la gente te dice que las cosas no están sucediendo porque usted no tiene fe. Ella y su hermana tenían fe en el Señor Jesucristo, pero ahora están preguntando, pero, ¿dónde estaba antes de que se muriera Lázaro? ¿Dónde está? Llegó estos días, 4 días después. ¿Ah? ¿Dónde está el Señor? Nosotros decimos cuando pasamos por aquella situación, cuando nos pasó aquel problema, cuando caímos en grandes problemas económicos, ¿dónde estaba el Señor? ¿Dónde estaba el Señor? Ellas preguntan. Pero mis queridos hermanos, leamos ahora los versículos 41 al 48. Dice la palabra de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haber oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Mis queridos hermanos y amigos, Jesús confiaba que su Padre le daría lo que él pidiera. Él oró y Dios contestó, pero hubo un periodo de silencio. Nosotros debemos confiar que cuando nosotros oramos, Dios nos está escuchando. Y aunque la situación se ve muerta, aunque tu marido o tu esposa se ve muerta espiritualmente, aunque tus hijos se ven muertos espiritualmente, como que si ya no hubiera manera de que la situación de ellos se arreglara. Nosotros debemos confiar que cuando oramos, Dios escucha nuestra oración. Marta y su hermana María confiaban en Dios. Ellos tenían fe en Dios, pero oiga, ¿por qué Él no llegó antes de que se muriera Lázaro? ¿Por qué Él esperó hasta que Lázaro se muriera? Porque Dios tenía un plan. Porque Dios tenía un plan. Porque el Señor Jesús tenía un plan y el nombre de Dios iba a ser glorificado. Queridos hermanos, el Señor tal vez no llegue en tu tiempo, en el tiempo que tú quieres, pero tú puedes estar segura que Él va a llegar en el tiempo que debe llegar, en el preciso momento, en el preciso instante. Él decide cuándo, cómo y dónde. Nosotros la parte que nos corresponde es creer. No importa cuántos años estés orando, Él va a hacer el trabajo, pero no lo va a hacer cuando tú quieres. Él lo va a hacer cuando Él decida. Estas mujeres tenían fe y no entendían por qué Jesús no vino antes de que el hermano muriera. Pero Jesús a propósito dejó pasar unos días para que se den cuenta el hombre esté bien muerto y yo voy a exaltar el nombre de Dios. Mis queridos hermanos, podemos confiar y creer en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, porque Él va a cumplir lo que nos ha prometido. Porque Él es un Dios fiel, nosotros tenemos que creer en Él. Por eso en estos días, queridos hermanos, debemos tener paciencia. Uno de los dones del Espíritu Santo es la paciencia. No tratemos de ayudar a Dios como trató Usa, de ayudar para que el arca de Dios no cayera. Entienda, el que estaba en esa arca era Dios. El Espíritu Santo es el que está en tu vida y en mi vida. Él es el que nos sostiene.
Él es el que nos va a llevar a la vida eterna, a puerto seguro. Él es el que nos ha dado la salvación. Él es el que nos ha redimido. Él es el que nos ha convertido. Estamos seguros en sus manos. Él dice que nos lleva esculpidos en la palma de sus manos. No hay nada que temer. No importa todas las cosas que están sucediendo ahora en el mundo. Dios está en ti. Él es la esperanza de gloria. No nos preocupemos por nada. Tengamos plena y total confianza en nuestro Señor y Salvador, en nuestro Redentor, en nuestro Mesías. De lo que Él empezó en nosotros, lo llevará hasta el día del Señor. Así es que, queridos hermanos, podemos estar todos tranquilos y felices, sirviendo a Dios hasta el día que venga el Señor Jesucristo. Sigamos haciendo la voluntad de Él, haciendo las cosas como Él quiere, porque nosotros estamos bien. Y todo lo que nos ha prometido lo va a cumplir. No importa lo que esté pasando, Él lo va a cumplir. Gracias por haber estado conmigo en este análisis. Nos vemos en el próximo análisis por la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Compártalos con toda persona, porque esta es la voluntad de Dios, que su evangelio sea predicado alrededor del mundo. Y eso es lo que va a pasar antes del fin. Así es que comparta esto con ayuda del Espíritu Santo, porque es la voluntad de Dios. Y nos vemos en el próximo análisis con la ayuda del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien sea toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.